Hola a todos y todas, estamos ya en el segundo podcast de esto de la dimensión terapéutica del trabajo social y hoy estamos con Jonathan Regalado. Un saludo, Jonathan. Buenas tardes, buenos días, según cuando estén viendo este vídeo. Eso es bueno saberlo porque esto de las redes no sabes cuándo se adapta. Entonces yo digo hola o buenas y no termino con el programa. Bueno, muchas gracias por haber querido participar en esta locura nueva de los podcasts de la dimensión terapéutica. Creo que es necesario con lo que estamos viendo dentro de las redes sociales, dentro de los trabajadores sociales que quieren hacer el máster de trabajo social clínico, de que hablaremos algo, o de aquellos compañeros y compañeras que tienen que defender de una vez que hacen terapia social, ¿no? Yo creo que estos podcasts van a ir ayudando a que vean a otros profesionales que lo tienen claro y que yo creo que vamos a avanzar, ¿no? Es un tema candente y muy necesario en estos tiempos. Sí, sí, totalmente. Bueno, empiezo presentándote. Perdón, Jonathan Regalado es trabajador social clínico y doctor en psicología. Es el director del Instituto Español de Trabajo Social Clínico y del máster en Trabajo Social Clínico. Autor de Cómo hacer un diagnóstico social en trabajo social y del trabajo social clínico es legítimo. Y para empezar en salsa directamente, a mí me gusta la pregunta primera que es, Jonathan, para ti, ¿qué es el trabajo social? ¿Cómo lo definirías? Pues para mí es una disciplina de las ciencias sociales experta en la interacción dinámica que existe entre el sujeto y su entorno. Básicamente eso. Y que luego estudia muy específicamente las teorías y tecnologías para producir un mejor ajuste entre el sujeto y su entorno y de esa manera que revierta en un bienestar en la persona, en mayor cotas de bienestar psicosocial en la persona. Eso, grosso modo, podría definirlo de esa manera, trabajo social. Y como venimos a hablar de trabajo social y su vertiente más terapéutica, ¿no? ¿Crees que el trabajo social es terapéutico? Creo que por su naturaleza, cualquier relación humana tiene el potencial de ser terapéutico. Por lo tanto, dado que el trabajo social, su intervención se basa en una relación, en establecer relaciones con las personas a las que acompañamos en procesos, pues tiene el potencial de ser terapéutico. Eso sí, una cosa es que cualquier relación humana tenga el potencial de ser terapéutica, al igual que puede ser terapéutico ver una puesta de sol sin necesidad de una relación humana. El hecho de que por sí, en sí, sea terapéutico algo, no quiere decir que necesariamente vaya a ser útil en cualquier situación de malestar psicosocial. No todo lo terapéutico resulta útil en cualquier situación de malestar psicosocial. Debe estar debidamente orientado, ¿no? en el proceso de acompañamiento. Que tengo que tener de fondo una intencionalidad de hacerlo para que al fin y al cabo nosotros podamos llamarlo de esta forma, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías y cómo ves tú la acción terapéutica dentro del trabajo social? Pues creo que realmente la acción terapéutica del trabajo social forma parte de su esencia. No entiendo el trabajo social sin la competencia clínica, dado que los primeros modelos de intervención en trabajo social y el desarrollo del trabajo social siempre fue clínico, fue después que cogió otros caminos, sobre todo en Latinoamérica y España, como producto de diferentes corrientes ideológicas, políticas y económicas. Yo entiendo que la acción terapéutica del trabajo social se produce por el mismo objeto disciplinar del trabajo social, o sea que es irremediable. Nuestro objetivo fundamental es aumentar las cotas de bienestar psicosocial en las personas y poner esto al servicio de la justicia social. Y no hay otra manera de lograr bienestar psicosocial en las personas que a través de los procesos terapéuticos. Podemos llegar a establecer cotas de bienestar a nivel ambiental a través de la intervención social, proporcionar ayudas económicas, derivar a recursos y son muy necesarios. Pero no termina de concluirse y de poderse lograr el bienestar psicosocial en un ser humano sin
llevar a cabo procesos terapéuticos. ¿Tú crees que cuando salimos de la universidad estamos capacitados o estamos preparados para poder hacer terapia social? Yo diferenciaría entre lo que estamos legitimados para hacer y diferenciarlo entre lo que tenemos competencia para hacer. Nosotros, siendo graduados en trabajo social o diplomados en trabajo social, tenemos el derecho de hacer terapia, porque está reconocido en un nivel de grado la terapia como una función propia de los trabajadores y trabajadoras sociales, tanto por la FITS como por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Internacional del Trabajo, por la Comisión Europea. Es decir, la terapia está reconocida como un servicio y una función propia del trabajador social, esté o no especializado. Entonces, tenemos el derecho a hacer terapia porque está reconocido como tal. Pero a mi juicio, no es suficiente un nivel de grado y diplomatura para tener la competencia para hacer terapia con solvencia, con una solvencia adecuada para la complejidad de las situaciones contemporáneas. Yo reivindico que es necesaria la especialización. Continuamente, es cierto que como profesionales cada profesional en su discurso quiere validar lo que ya tiene en su carrera personal. Y hay profesionales que no tienen un máster en trabajo social clínico. Yo soy el primero, soy el director del máster, pero no tengo un máster en trabajo social clínico porque no existe en España. Y no puedo hacer el mío. Pero hemos de ser conscientes que estamos en una sociedad de 2024, una sociedad contemporánea, donde las profesiones y las disciplinas con mayor prestigio y que mayor eficacia tienen y evidencia científica acumulan son aquellas más especializadas. No podemos continuar en trabajo social queriendo ser todólogos con una carrera de 4 años. Necesitamos especializarnos y debería ser un imperativo para poder ejercer. Entonces, a mi juicio, tenemos el derecho a hacer terapia, pero con un nivel de grado no tenemos la competencia para hacer terapia. Necesitamos especializar. Mejor explicado imposible. O sea que yo creo que lo has dejado claro, ¿no? Es decir, como profesionales del trabajo social tenemos esa competencia reconocida por las leyes, pero quizás no salimos lo totalmente o lo mejor preparado para poder asumir ese papel terapeuta y sobre todo por el bien de las personas que estamos atendiendo, ¿no? ¿Desde cuándo empezaste a interesarte por la terapia dentro del trabajo social? Desde que cursé la carrera. Tuve la suerte de tener un profesor, Juan Manuel Herrera Hernández, que siempre hablo de él. Hoy en día es docente de nuestro máster. Y él es trabajador social clínico, viene ejerciendo la práctica clínica desde finales de los años 80, principios de los años 90 aquí en la isla de Tenerife. Ha ejercido la práctica clínica dentro de los servicios sociales, que es algo muy innovador. Bueno, para él no, para nosotros es innovador, para él no. Y él continuamente en sus clases nos hablaba de la práctica terapéutica y del trabajo social, y ya desde la carrera salí convencido de que yo quería en aquel momento hacer psicoterapia porque se desconocía el trabajo social clínico. Incluso él también desconocía el auge del trabajo social clínico. Él hablaba de terapia y de psicoterapia sobre todo, ¿no? Entonces yo salí con la clara idea de formarme como psicoterapeuta en aquel momento y así inicié mi carrera dentro de la clínica en el trabajo social. Bastante interesante de cómo vemos de que no es una cosa de ahora que parece que está resurgiendo, sino que ya había compañeros en los años 80 y 90 que se planteaban esta necesidad del trabajo social de ir más allá que de intervenir y dar prestaciones económicas. ¿Cómo empezaste a formarte tú para poder ejercer como trabajador social clínico o para ejercer o trabajar la terapia social? Pues, como te había dicho, salí con el claro convencimiento de formarme en psicoterapia y en aquella época yo acabé la carrera en 2005. Empecé a ejercer inmediatamente en 2006 en un ayuntamiento, con una plaza en el ayuntamiento, y pues en aquella época no abundaban las formaciones disponibles, tampoco existía la formación online, era todo presencial. Entonces, opté por lo más que tenía a mano. Lo que tenía a mano tenía algunos colegas que me influyeron, y empecé por la programación neurolingüística y el coaching. Y hice pues, los niveles correspondientes a la programación neurolingüística. Posteriormente ya hice el máster oficial
en intervención comunitaria y habían dos itinerarios, uno de trabajo social y otro de psicología. Entonces yo tomé el itinerario psicosocial, que era el de la Facultad de Psicología. Y ahí fue donde comencé a conocer toda la clínica de la exclusión social, de la opresión, de las situaciones de lo que nosotros denominamos pobreza, exclusión social, todo lo que está en la trastienda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el prejuicio y la discriminación. Y ahí pues tomé la base. Posteriormente ya me formé en escuela psicoterapéutica, hice un experto universitario en intervención psicoterapéutica en los modelos cognitivos constructivistas. Y ya continué el itinerario por las terapias breves, terapia centrada en soluciones y la terapia breve estratégica. Culminé la carrera académica con el doctorado, en este caso el doctorado en psicología, donde pues pude profundizar sobre todo en las dimensiones de la resiliencia y la psicología evolutiva, y ya pues lo último son formaciones de reciclaje en lo que actualización que tenemos que hacer necesariamente en psiconeuroinmunología, en neurociencia, para poder ir concluyendo algunos estudios de actualización. Que a veces nos apuntamos a estos cursos de reciclado o de reciclaje simplemente por interaccionar con otras personas y ser alumnos, porque a veces necesitamos también esta parte de que alguien venga a contarnos una cuestión. Perdón, creo que ya lo has dejado claro, ¿no? Pero ¿sobre qué escuela te has formado y qué metodología sueles utilizar tú? Pues bueno, he tenido formación puramente cognitiva, conductual, tuve formación constructivista, que ha sido una formación que me ha influido mucho, con los modelos principales, Mahoney y Kelly. Eso ha sido muy influyente en mi carrera, pero he abandonado, posteriormente, progresivamente he ido abandonando esas metodologías para incorporar. Actualmente trabajo principalmente desde unos enfoques más posmodernos, terapia centrada en soluciones y la terapia breve estratégica. Son modelos que podría decir que son están más presentes en mi día a día terapéutico. Todo ello, evidentemente, dentro del proceso de trabajo social clínico, que como sabes, pues vamos incorporando otros servicios adicionales al proceso terapéutico, como puede ser pues la defensa de caso, el informe de trabajo social y poner todo el proceso terapéutico al servicio de la justicia social. Soy fan de la concientización como técnica dentro del proceso terapéutico, del análisis crítico, del análisis estructural, es decir, cómo lo estructural, la cultura, la ideología predominante está influyendo en el malestar clínico que presenta la persona, y eso lo analizamos en el proceso terapéutico. Y todo esto no procede de las terapias posmodernas, todo esto es cosecha del trabajo social. Mira, decirte que hoy el psicólogo que tenemos, da casualidad, lo escuchará cuando escuche la gente, pero bueno, el psicólogo que tenemos conmigo trabajando y yo somos muy críticos con las noticias que se dan. Hoy se da una noticia que era que había gente en España que es pobreza visual, o sea, que sus padres no tienen para comprarle gafas, ¿no? Y mi crítica es, no, son pobres. ¿Vale? Tienen el dinero justo y tienen que tomar decisiones. Y a veces una de las decisiones es no comprarle las gafas al niño, con lo que conlleva en un fracaso escolar. Pero no solo, o sea, tiene para comer perfectamente, para la gasolina, para irse para todos sitios, menos para las gafas, ¿no? No, de cómo a veces los trabajadores sociales tenemos que denunciar esta parte de cómo se construye esta opresión, decirle, no, es una persona normal, pero no puede comprarse gafas, ¿eh? No, es pobre. O sea, en España hay que admitir que uno de cada tres personas es pobre y no tiene Sí. para comprar. Entonces, eso que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no? Es decir, creo que es una función clara del trabajo social en redes sociales, dejar de poner unicornios, y perdón que me meta en esto, y a veces denunciar cada vez que se haga una de estas noticias, decir, oye, no, hay Sí, pobreza y hay que luchar contra esa pobreza. sí, Eh, continuamente. Siguiendo un poquito con la entrevista, bueno, a que nos hable un poquito de tu experiencia, si tienes un gabinete de intervención o de trabajo social clínico o estás trabajando en otros proyectos un poquito más grandes. Actualmente, Sí. sí, bueno, continúo con la consulta. Ya hace 12 años
que abrí consulta privada y continúo. Se llama Centro de Bienestar Familiar y ahí en la actualidad estamos 2 trabajadores sociales clínicos, 2 psicólogos sanitarios, una médico integrativa y un naturópata. Naturópata médico chino, ¿sí? Tiene varias especialidades. Y continúo pasando consulta. Y yo hago trabajo social clínico, dirijo el centro y hago trabajo social clínico con individuos, familias, tanto adultos como niños y adolescentes. Está aquí ubicado en Tenerife, pero tenemos pacientes, clientes, usuarios de toda España e incluso canarios fuera de Canarias que atendemos por videoconferencia. Y el resto de proyectos, pues, es la docencia. Principalmente mis 3 actividades, la docencia, la clínica y escribir. Esas son las 3 actividades principales que hago a nivel profesional. En la docencia, pues, continúo con la formación de reciclaje profesional, que como saben, pues mis especialidades están en el diagnóstico de trabajo social, informe y la práctica clínica. Y el máster de trabajo social clínico, que es la gran apuesta y el proyecto que más energía me lleva, que más tiempo y que también mayores ilusiones, pero también dolores de cabeza genera, ¿no? Este proyecto. Entonces, esos son los proyectos en los que estoy involucrado. Bueno, venía la pregunta un poquito para decir a la gente que se puede montar un gabinete del trabajo social y que la gente acude y que se está trabajando. Y más lo estás comentando tú, que no es un gabinete en sí, sino que ya hay profesionales trabajando dentro de lo que tú has montado. Decir que me he matriculado en el curso de diagnóstico social del Colegio de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha. Por fin, no tengo tiempo, no sé dónde lo sacaré. Veo que solo hay dos jornadas presenciales, ya lucharé con quien sea y pagaré a quien sea para que pueda hacerlo, pero no quiero este año terminarle y ir poco a poco formándome para el futuro terminar el máster, que sabes que tengo ganas. ¿Sobre qué Bueno. casos sueles actuar más? O sea, ¿cuáles son los casos en los cuales suelen recurrirte a ti más las personas? Pues bueno, el colectivo con el que más intervengo es con adultos, pero sí es cierto que un gran colectivo con el que intervengo son adultos, padres y madres, porque una de las grandes demandas que recibo son conflictos familiares o problemas de conducta en la infancia, que no son problemas de conducta únicamente, que son problemas de conducta donde en su trastienda hay un problema social o familiar, es decir, un problema en la integración de ese niño o esa niña en el entorno escolar y dificultades en las relaciones entre los adultos que impactan en el bienestar de los niños y de las niñas. Y los traen como si fuesen los niños o las niñas los que tienen el problema, pero la mayoría, pues como sabemos, pues hay causas familiares o en el entorno escolar. Por eso trabajamos con todo el sistema al completo, principalmente con las madres y con los padres. También todo el espectro de lo que llamamos trastorno mental común o desajustes mentales comunes, como la ansiedad y la depresión, la ansiedad y los desajustes relacionados con el pánico también son demandas frecuentes. Todas ellas también son para el trabajo social clínico consecuencias de desajustes en la interacción de la persona con su entorno, habitualmente con problemas en las relaciones de pareja, problemas en las relaciones familiares o problemas en el trabajo que generan como consecuencias desajustes relacionados con la ansiedad o la depresión. Esas son las demandas así de manera más frecuente. Al ser hombre gay, tengo especialidad, llevo muchos años en la militancia y dirigiendo, involucrado en las organizaciones LGBT administrativas de la administración pública en Tenerife y atiendo a población LGBT, sobre todo hombres gay o personas trans o familias de personas trans. Son estos 2 colectivos los que acuden con frecuencia a mí. De hecho, tengo un convenio con una asociación, una entidad de la zona que sin ánimo de lucro, pues deriva casos de personas LGBT para ser atendidos a nivel clínico desde el gabinete porque no habemos muchos profesionales
especializados en práctica terapéutica para personas LGBT. Interesante, ¿no? Porque cuando estabas contando me estaba pensando en esas terapias que existen desde algunas entidades religiosas hacia la lucha contra la conversión, digamos, ¿no? Es decir, estás equivocado en lo que estás sintiendo, ¿no? Y que es interesante cómo puede haber un espacio en el que digas, no, lo que estás sintiendo es normal, y trabajar para que pueda aceptarse así y al final pues la persona pueda desarrollar un proyecto de vida lo más feliz que pueda, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo desarrollas el método de acción? ¿Cómo son tus procesos y protocolos de trabajo? Pues bueno, hay algunos parámetros que sigo de manera habitual. Por ejemplo, en casos de infancia y adolescencia siempre veo a los padres primero. Los padres quieren traer al chiquillo primero. Pero siempre veo a los padres primero en la primera entrevista y tomo como criterio intentar retrasar o prescindir de intervenir directamente con los menores, porque sabemos que los procesos terapéuticos impactan la subjetividad de los niños, pueden tener un efecto negativo. Lo hacemos si no cabe otro remedio, pero siempre intentamos hacer una intervención indirecta. Primero y luego ya hacer intervención directa en el caso de que no quede otro remedio. Si hay un desajuste agudo que genera muchas consecuencias, pues directamente ya en la segunda entrevista veo a los niños o al adolescente. Habitualmente hago una entrevista de evaluación, como procede, o sea, el método básico de trabajo social lo sigo, entrevista de evaluación, eh, diagnóstico, plan de intervención y ejecución del plan de intervención. Es cierto que en la terapia breve yo el diagnóstico lo realizo aproximadamente en un 15% de los casos. En el resto del 85% no necesito de diagnóstico porque en terapia breve no se usa, incluso es contraproducente en los modelos en los que yo trabajo. Sí lo uso en situaciones en las que estoy perdido. Necesito, yo como profesional sé que no es una condición sine qua non para desarrollar una buena intervención, pero es una condición sine qua non para yo sentir que tengo mayor capacidad y control sobre la hipótesis sobre lo que está sucediendo en el caso. Entonces, básicamente, esos son los procedimientos. No uso mesa, pues son sofás. Intento que la persona consultante se sienta como en su casa. Es todo bastante minimalista en el centro. Hay aceites esenciales, música relajante, golosinas para picar y ese tipo de cosas. No sé si eso entra dentro de parte del método, pero bueno, no Bueno, creo que... el ambiente es parte del método, ¿no? O sea, el mayor precursor de lo que es la terapia fue un psiquiatra que fue Freud, o Freud, como queramos decirle, yo el inglés se me da justito, y para él era muy importante el cómo trabajar con el diván de espaldas a él, que no viera nunca al paciente, porque para él era importante el lugar donde se estaba realizándole la terapia, ¿no? O sea, entonces yo creo que cada uno tiene su parte, ¿no? Y tú has definido la tuya, creo que sí que es importante, ¿no? Y que la gente, algunos se sentirán cómodos y otros no. Pero bueno, ahí también depende de cada persona que venga a la atención. Sí, efectivamente, efectivamente. Pues sí, esto es algo que utilizo de manera frecuente y bueno, dentro de la metodología, la terapia breve tiene unos pasos muy protocolizados. Entonces, sigo ortodoxamente la metodología hasta que me canso de la ortodoxia y entonces improviso, porque como sabemos, la terapia es tanto arte como método. Y ahí estamos, en un continuo improvisación y al protocolo, así todo el tiempo. Eso es muy interesante. ¿Qué importancia darías a hacer un buen diagnóstico? Y eso que has dicho, que para ti en las terapias breves es complicado, ¿no? Pero ¿tú no crees que existe una parte sin darnos cuenta que ya diagnostica, no en papel, sino que nuestros procesos ya con tanto tiempo, con tanto bagaje, sin darnos cuenta ya está diagnosticando y buscando posibles respuestas, hipótesis, prehipótesis de la atención? Sí, de hecho, a ver, los profesionales estamos entrenados en un modelo basado en las debilidades y en los problemas, en el diagnóstico y en el déficit. Estamos entrenados en eso.
La sociedad está entrenado en eso, la medicina está entrenada en eso, la justicia, todos los sistemas están volcados. De hecho, cuando a cualquier persona le preguntas cómo estás, te dice mal, la siguiente pregunta es ¿por qué? O sea, es la pregunta natural, es buscar la causa, ¿no? Entonces, es difícil luchar contra eso porque automáticamente, como dices tú, nuestra mente va todo el tiempo a buscar causas de los problemas y hacer hipótesis diagnósticas. Pero es cierto que cuando tienes un entrenamiento en este tipo de terapias, en este tipo de procedimientos terapéuticos como la terapia centrada en soluciones, se reorganiza, sientes que tu mente se reorganiza de algún modo y estás buscando otro foco, estás buscando excepciones, estás buscando fortalezas, estás buscando las preguntas al cómo estás haciendo para resolver el problema, más que por qué surge el problema. Es cierto que lo notas, con los años de entrenamiento notas que la cabeza se va más hacia ahí. Como podrán leer los lectores en mi libro, hay un capítulo, una parte del capítulo inicial, el primer capítulo, que se llama Diagnóstico sí, pero no siempre. Y la tesis que yo defiendo en el libro es que el diagnóstico, a mi juicio, resulta prescindible en lo clínico. Fundamentalmente yo distingo entre dos roles, el clínico y el facultativo. En el facultativo, que es cuando se nos pide nuestra opinión como experto, como en un juzgado o una administración, para tomar una decisión, para que un tercero tome decisiones, ahí el diagnóstico es imprescindible, porque necesitamos dar nuestra opinión como experto. Pero en la clínica, donde el experto es la persona, el experto en su vida, y donde nuestra función es acompañar, importa menos la opinión del experto y de la ciencia que la propia experiencia de la persona. Pero aún así, dentro de la clínica, yo considero que puede resultar de utilidad. No digo que sea contraproducente, digo que puede resultar de utilidad. Por ejemplo, a mí me resulta útil cuando estoy perdido. Y hay modelos de intervención dentro de lo clínico, por ejemplo, el cognitivo conductual, el humanista, que requiere de diagnóstico para poder continuar a la intervención. Entonces, existe desde que ya los paradigmas postmodernos han entrado en acción y han demostrado que se pueden resolver, han demostrado científicamente que se pueden resolver problemas graves en la subjetividad de la persona sin conocer ni siquiera el problema, ya es que no sin hacer diagnóstico, sin preguntar en la entrevista por el problema. Esto es posible en la terapia centrada en solución. Eso nos lleva a desmontar la creencia tan arraigada en el trabajo social que necesitamos irremediablemente un diagnóstico para continuar en la intervención. Eso es mentira. Y es por eso que digo claramente en el libro que hay un jaque mate al método básico de trabajo social. Ya no es condición sine qua non para intervenir hacer un diagnóstico, por lo menos en nuestro rol clínico, sí en un rol facultativo. Entonces, ese es mi posicionamiento. Diagnóstico sí, pero no siempre. Y esto me llevó a una crisis de identidad en su momento, cuando empecé a entrenarme en terapia centrada en soluciones y venía tantos años dedicado a mi trabajo al diagnóstico. Yo digo, ¿cómo puede ser ahora que es que se cae el diagnóstico? O sea, directamente es contraproducente el diagnóstico. Y yo, ahora, ¿qué hago con todo lo que he hecho en mi vida? No sirve para nada, ¿no? Tuve que mismo buscar respuestas y reconciliarme con eso y encontré las utilidades realmente para el diagnóstico, pero hubo un jaque mate al método básico. Yo sí que, y voy a meterme un poquito en el fregado aquí, sí que entiendo que el diagnóstico va por dos partes. Uno es el diagnóstico del problema o de la situación que nos presenta la persona, y para mí hay otro diagnóstico que tiene que ver con cómo se establece la relación entre el profesional terapeuta y la persona que viene a la atención. Y yo siempre he dicho que no necesito ni empatizar ni conocer para poder ayudar. Porque hay gente que dice, no, tienes que empatizar con la persona. Desde que empecé la carrera dije que había grados de empatía y que se podía trabajar sin empatizar con la persona, que no era necesario. Fue el primer axioma del libro. O no, o el segundo, o el tercero, perdón, el primero es del y no sé si tú lo has leído, en el cual llega y dices, no necesito empatizar ni conocer para que con mi método poder ayudar, ¿no? Entonces, esa crisis también la viven muchos compañeros y compañeras obsesionados, porque en la carrera no enseñan,
que debemos de empatizar con la persona, ¿no? Que debemos de conocer totalmente a la persona. Y hace poquito he hecho un vídeo que le llamaba datos, datos, datos. No sé si las llegó a ver. Y era porque el profesor que me enseñó a mí a hacer terapia era humanista. Y decía, los trabajadores sociales tenéis un problema. Cuando entre la persona, en vez de preocuparos por ella, os preocupáis porque no se olviden los datos de recoger. Y en la que entráis, DNI, no sé qué, no sé cuánto, en vez de preguntarle, hola, ¿qué tal estás? ¿En qué puedo ayudarte? ¿No? Primero todos los datos, rellenáis toda la ficha y 10 minutos después empezáis. Es decir, hacerlo al revés, ¿no? Entonces, me he metido en esta parte porque yo creo que es interesante que veamos que a veces lo que tú has dicho de esa crisis de identidad pasa cuando pasas un nivel de dejar la carrera, pensar lo que es el trabajo social y pensar que tú eres el trabajador social, que tú no eres en la carrera, sino que eres una persona que tiene otro tipo de circunstancias. Justo, justo. Bueno, pregunta una de las claves. ¿Te ha sido sencillo dedicarte a la atención directa? ¿En la práctica te refieres a la práctica privada Sí, únicamente o a claro, la práctica claro, pública también? porque en la pública entiendo que al final tú te sientas y la demanda viene. Y hablo en la parte en la cual tú eres la privada y necesitas que vengan como darte a conocer, que la gente no busque a un psicólogo o psicóloga, sino que pueda buscar a un trabajador social clínico. O sea, esa parte de convencer a la gente de que tú puedes ser parte de la solución. Bueno, realmente, a ver, yo no he sentido que ha sido un camino difícil, eh, pero es cierto que el volumen de personas consultantes ha tardado en llegar. Yo recuerdo que yo el primer año que abrí consulta, y en 2011, yo estuve, el primer año yo atendía a 4 personas, 4 o 5 personas. Fueron los clientes que tuve. Es cierto que, claro, yo trabajaba en el ayuntamiento y esto era un extra que yo lo hacía por desarrollo profesional, porque, claro, no lo podía hacer por la mañana, entonces necesitaba aplicar todo aquello que iba aprendiendo y por eso emprendí, por la necesidad de poner en práctica todo lo que iba aprendiendo, ¿no? Entonces, como no necesitaba de ese trabajo para vivir, pues para mí era una experiencia, era ocio realmente. Entonces no lo vivía con la angustia de, uy, no me llegan clientes, no me llegan clientes. Posteriormente, el boca a boca, es cierto que yo creo que una decisión adecuada que tomé es incorporarme en un centro multidisciplinar. Yo en ese momento alquilé un despacho dentro de un centro multidisciplinar donde habían pedagogos, logopedas, psicopedagogos, psicólogos. Y esto yo me retroalimentaba de la demanda del resto, es decir, porque los propios colegas me recomendaban dentro del centro, entonces eso también benefició, ayudó a que pudiese yo pues ir atendiendo personas y que fuesen conociéndome. En un tiempo de unos 3 años aproximadamente, pues ya tenía un volumen de demanda suficiente como para vivir de la consulta, o sea, para sacar un sueldo, ¿no? De la consulta privada. Entonces yo creo que yo no lo he vivido como un proceso difícil por esa razón, pero es cierto que tarda, la demanda tarda en llegar. Nunca he recibido rechazos por ser trabajador social. Es cierto que cuesta que la persona, de hecho viene a la 4.ª sesión y todavía pasa por recepción y dice, tengo cita con Jonathan el psicólogo. Y tienes que volver a repetir porque es que parece que todo lo que ellos quieren decir realmente terapeuta a lo mejor, pero no les sale la palabra. Entonces usan psicólogo porque es el denominador que tienen más a mano. Y andan todo el tiempo diciendo, incluso te lo dicen a ti, ¿no? En consulta. Porque yo hablando con mi amiga le digo, no, es que el psicólogo me dijo que no sé cuánto, que no sé qué. Y ahí tienes que andar interviniendo y educando con cariño, repitiendo, soy trabajador social, soy trabajador social, soy trabajador social. Pero nunca he recibido ni rechazo por ser trabajador social, nunca me ha dicho nadie, pues prefiero otra persona, otro profesional a ti porque no eres psicólogo, jamás, jamás. De hecho, al contrario, he recibido muchos buenos comentarios, tanto míos como de otros trabajadores sociales clínicos, sobre todo de personas que llegan del sistema público de salud mental, de atención primaria de salud y de psiquiatría, psicología de la unidad de salud mental con la misma queja de siempre. No me siento escuchada, no me ayudan en nada y lo único son entrevistas express y me ven cada 4 meses.
Esos son. Entonces, bueno, en general, para mí no ha sido un proceso demasiado tortuoso, ha Yo ido muy bien. estabas hablando de esto y me estaba acordando de una persona que estuve atendiendo yo, como diría Mari Rimon, una cliente, eh, que cuando me la encontré por el centro comercial me dice, hombre, ¿qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? No sé qué. Y estaba allí con gente y se preguntaron, ¿este quién es? Dice, este es nuestro psicólogo, nos está ayudando en el caso de su hija. Diga, no soy psicólogo, dice, sé que eres trabajador social, pero nos estás ayudando más que un psicólogo, ¿no? Entonces, creo que es importante, como dices tú, educar cariñosamente en que vean que no estamos entrando en el trabajo de otros profesionales, sino que estamos haciendo nuestro trabajo y que se nos reconozca como que somos esos profesionales que hacemos esa ayuda, ¿no? Hablando de esto, como profesional de lo social, eh, ¿cómo diferenciaríamos la terapia social o la socioterapia o el trabajo social clínico de otras profesiones que hacen terapia? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Qué aportamos? A ver, realmente creo que todos los profesionales que nos dedicamos a la práctica clínica, al fin y al cabo, tenemos mucho en común. Eh, Hay muchas más partes que tenemos en común que las cosas que nos diferencian. Principalmente porque los que nos dedicamos a la práctica clínica o terapéutica lo hacemos desde los modelos de intervención y los modelos de intervención son comunes. Es decir, un psicólogo clínico, una enfermera psiquiátrica, un sociólogo clínico y un trabajador social clínico, los cuatro entrenados en terapia narrativa, un cliente, si no le dices, no puede diferenciar, prácticamente no va a distinguir cuando está en sesión quién es uno y quién es otro. En lo que es en la técnica y en la pragmática, en las preguntas que hace, en las actividades terapéuticas que manda entre una sesión y otra, en esas diferencias, lo que es la tecnología y la metodología, no hay diferencias significativas entre profesionales clínicos entrenados en un mismo modelo. Donde están las diferencias significativas está en lo que no es visible a los ojos del cliente, que está en los principios, en los valores, en la epistemología y en el objeto disciplinar. Entonces, estas diferencias se perciben cuando vemos el proceso de intervención al completo. ¿Por qué? Una de las diferencias fundamentales que yo percibo, que se debe a nuestro objeto disciplinar, es que nosotros siempre estamos más pendientes, más que de cerebro-mente, estamos más pendientes de relación de la persona y su relación con su mundo exterior, ¿no? Sus relaciones interpersonales y cómo está relacionada con el sistema trabajo, con el sistema familia, con el sistema ocio, con su mundo exterior. Entonces, a nivel global, cuando vemos las actividades terapéuticas que se mandan, por ejemplo, por poner una distinción, en psicología, pues veremos que el paciente va a tener más actividades terapéuticas relacionadas con mente, respiración, meditación, mindfulness, más de introspección, posiblemente, y en el trabajo social clínico habrá más actividades terapéuticas de sal, relaciónate, haz actividades, este tipo de actividades, ¿no? Más relacionadas con la interacción. Entonces yo creo que una de las grandes diferencias está en que nosotros estamos más ocupados de la interacción persona-entorno. Y esto se traduce luego cuando vemos el proceso a nivel global, se traduce en muchas diferencias que vemos a nivel general en todo el proceso. Luego, otra de las grandes diferencias que tenemos con respecto a otras clínicas es nuestra competencia para la intervención social, que en conjunto con la práctica terapéutica hace un cóctel Molotov muy potente para la recuperación de cualquier problemática psicosocial. Es decir, ningún otro profesional puede prescribir prestaciones, recursos y ayudas públicas. Poner eso al servicio de la terapia, al servicio de un proceso terapéutico, es muy potente si está bien hecho. Y siempre que está al servicio de un proceso terapéutico, no al contrario. Es que hacemos un poquito, hay un componente terapéutico al servicio de una intervención puramente de gestión de recursos y prestaciones, ¿no? Pero si lo hacemos de esa manera es muy potente. Esto es otro de los rasgos distintivos del trabajo social clínico, que podemos poner la intervención social al servicio del proceso terapéutico y esto, triplica
la eficacia de la intervención cuando es necesaria, evidentemente, no siempre es necesaria la intervención social. Esto por decir algunas de las diferencias que nos distinguen de, por ejemplo, la psicología clínica. Muy importante. Y lo que estabas diciendo, me acuerdo de las discusiones que a veces tenemos con los servicios sociales de base, donde dicen que las personas tienen su prescripción de un derecho, de un acceso a una ayuda económica, y que nosotros como profesionales simplemente se la demos, no tenemos por qué intervenir, ¿no? Y siempre me acuerdo de la parte esta que sería al revés. O sea, vamos a intervenir en que él cambie y que sus condiciones sociales y su proceso de cómo solucionar los problemas cambien, y mientras utilizamos el recurso para que en este momento, pues, digamos, ayudarle lo más cercano, ¿no? Esta lucha que siempre hay de tiene derecho a la prestación y que él haga lo que quiere, nosotros no tenemos que intervenir, o estamos interviniendo, pero hasta que haga el cambio real tengamos esa intervención, ¿no? Esta lucha que tenemos entre nosotros, los profesionales. Y la última pregunta, ¿en qué debe o cómo debe formarse como persona un terapeuta social o un trabajador social clínico? Bueno, es una pregunta compleja, porque dar una respuesta única y universal, pues me dejaría en una mala posición, dado que yo creo que algo muy importante del trabajo social clínico, que además está reconocido como estándar para la práctica en Estados Unidos y Canadá, es decir, es imprescindible que se respete este principio para poder ejercer el trabajo social clínico, es la competencia cultural. Es decir, tenemos que hacer una práctica informada culturalmente. Quiere decir que nosotros vamos trabajando con una persona de etnia gitana, hemos de conocer su cosmovisión para poder hacer un buen trabajo social clínico, un trabajo terapéutico con esta persona. Esto hace que la malla curricular de cualquier profesional que se esté preparando como trabajador social clínico tenga que tener en su malla curricular un gran componente de su propia cultura, donde va a intervenir, o de por lo menos de lo que es más representativo de su cultura. Formarme yo aquí en España, por ejemplo, de determinadas tribus o etnias minoritarias, amazónicas, pues es un poco inútil, porque no voy a atender esa población, ¿no? Pero sí necesitaré, por ejemplo, la cosmovisión musulmana o la cosmovisión magrebí, africana o, por ejemplo, de la etnia gitana. Entonces, esto hace que un porcentaje, un 20% de la malla curricular de cualquier trabajador social clínico competente deba estar adaptada a su país de residencia. Quitando eso, necesitamos formación, necesitamos entender muy bien subjetividad humana, entorno y política social y cultura. Esos son como tres grandes ejes. Dentro de la subjetividad humana, evidentemente, todo lo que tiene que ver con cuerpo, mente y todo lo que atraviesa la subjetividad, que son todas las grandes variables como género, etnia, diversidad afectivo-sexual, valores, principios, metas, todo este tipo de elementos. Salud mental, evaluación clínica y todo el espectro de la intervención, que ya entrarían ahí todos los modelos de intervención que cada malla curricular quiera apostar por ello. Nosotros en nuestro máster hemos apostado por la terapia breve. Primero, porque la terapia narrativa, la centrada en soluciones, que son dos de los modelos por los que apostamos, son creados por el trabajo social. Entonces, queríamos apostar por esos modelos. Y luego la terapia breve estratégica, por ser parte de la terapia breve y tener una gran evidencia científica de eficacia. Entonces, creo que eso sería un poco la formación que debería de tener un trabajador social clínico. Eso es en cuanto a formación teórico-práctica, pero es necesario, imprescindible que haya supervisión y experiencia clínica supervisada. Esto es un estándar en todo el mundo, en todos los países donde está desarrollado el trabajo social clínico. Formación, supervisión y experiencia clínica supervisada. Esto es como los tres grandes ejes de la preparación y en la competencia de un trabajador social clínico. Ya sé que sería mucho más entre hacerte tu propia, como se suele decir, sobre todo los modelos sistémicos, tu propia terapia para conocerte a ti, para luego empezar a conocer a los demás,
ser buena persona, digamos, en cierto modo, ¿no? O sea, es verdad que es una pregunta bastante grande, pero que yo creo que cada uno que venís aquí al podcast vais contando algo y al final la gente se está llevando un poquito de cada uno y terminamos con esto. Para terminar, decirte que a lo mejor algún día tendrás que plantearte cómo crear un curso de formación en supervisión sobre el trabajo social clínico, que a veces estamos tan adolecidos en España porque nos cuesta mucho que otro compañero pueda valorar si estoy haciendo bien el trabajo o no, y que en otros países está muy asentado, ¿no? Y quizá mejor, yo te lo lanzo por si te apetece algún día, hacer una formación de cómo hacer supervisión dentro del trabajo social clínico o dentro de la terapia social. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast, en este segundo podcast. Y ya me dijo a la audiencia, ya sabéis, abajo voy a colocar las redes sociales de Jonathan por si queréis seguirle. Podéis hacer preguntas aquí en el canal que intentaré hacer llegar a Jonathan para que nos conteste y demás. Y podéis decir qué tal os ha parecido este podcast y si debemos de seguir creando mucho más podcast de esto, que es la dimensión terapéutica del trabajo social. Un saludo, Jonathan, y bueno, te dejo que te despidas a la gente y que les saludes y les digas lo que... Te dejo tu minuto de gloria, como dicen los políticos, ¿no? Ese minuto último para decir lo que tú quieres decir ahora. Pues nada, simplemente yo quisiera continuar reivindicando lo que vengo reivindicando hace años. Es que necesitamos abandonar el trabajo social prestacional y regresar al trabajo social del bueno o al trabajo social que siempre fue el trabajo social, que es el que realiza intervención con las personas, que para eso nos hemos preparado. Todo el otro trabajo social prestacional, más pronto que tarde, va a ser sustituido por máquinas, por inteligencia artificial y otro tipo de dispositivos, y solamente el trabajo social que se dedica a lo terapéutico, a lo clínico, ese es el único que requiere de creatividad y requiere de una cabeza pensante humana y depende de una relación, y eso es lo único que no va a poder ser sustituido nunca por máquina. Ahora estamos en ese momento. Por lo tanto, pues reivindico a que las personas, los trabajadores sociales que creen en un trabajo social del bueno, pues regresen al trabajo social de verdad, formándose, leyendo y aproximándose a contenido como este. Pues nada, muchas gracias, Jonathan, por haberte pasado y al resto de gente un saludo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.